Tardes, bienvenidos a las personas que se están conectando. Buenas tardes a las personas que se conectan desde España, incluso alguno desde Europa. Y buenos días a las personas que están conectando desde América. Vamos a dar inicio a un webinar en el que vamos a hablar de un problema de salud que es el lipedema o lipoedema. Y tenemos un grupo de especialistas que os voy a presentar ahora en breve. Vamos a dar unos minutitos para que acabe de entrar, de conectarse las personas que faltan. Y os voy a presentar a pues un grupo de especialistas que nos van a hablar de este problema de salud. Voy a hacer una presentación muy breve, pero luego voy a pediros que cada uno de vosotros en un minutito muy breve, pues podáis haceros una presentación, una autopresentación, sobre todo enfocada a la parte en la que vuestra especialidad toca este problema de salud, el lipedema. Entonces, vamos a presentar a Cristina Albarrategui, cirujano vascular, Pedro Martín Marfil, cirujano digestivo, Laura Castro, fisioterapeuta, María González, psicóloga, Ana Castro, nutricionista. Y fijaros qué interesante el poder abordar un problema como este desde varios aspectos de la salud, varios especialistas de la salud, y nos van a explicar por qué es tan importante que no sea solamente una persona, que es lo que normalmente pensamos cuando tenemos un problema y acudimos a un especialista de salud, sino que es algo que se puede abordar de forma multidisciplinar. Y precisamente esto se hace para tener los mejores resultados. Entonces, pues, Cristina, bienvenida, cirujano vascular. Me gustaría que te presentaras y un poco nos dijeras cuál es, de forma muy esquemática, cuál es el papel en el lipedema del cirujano vascular. Buenas tardes, buenos días, bienvenidos a todos. Pues el cirujano vascular, junto con los cirujanos generales y algunos cirujanos plásticos, hemos sido los que nos hemos iniciado en el tratamiento y en poder ayudar a esta patología tan evidente en muchísimas mujeres en el siglo XXI y tan dolorosa. Nuestra función principal es el diagnóstico, un diagnóstico diferencial en condiciones con el linfedema y con otras patologías que se asocian a hinchazón de piernas en la mujer y piernas dolorosas en la mujer. Hablo de mujeres porque si hay algún hombre escuchándonos, por suerte para ellos son una minoría en esta patología, aunque el que lo tiene es igual que una mujer y le toca al 100%. Y nuestra función principal es un buen diagnóstico y tratar quirúrgicamente sobre todo a las pacientes, ya que el resto de las facetas, evidentemente hay gente que es mucho más experta como el nutricionista, el fisioterapeuta o la psicóloga para poderles ayudar en este camino, que es largo, porque es una enfermedad crónica a lo largo de toda la vida. Pedro Martín Marfil, ¿qué nos cuentas? Cirujano digestivo, ¿cuál es el papel que tienes tú? Pues bueno, como yo soy más un eslabón también de la cadena, esto es una patología desconocida en muchos aspectos y que exige un tratamiento, podemos decir, multidisciplinar, enfocado a, pues, ¿qué te digo yo? No solamente la nutrición, no solamente el ejercicio, también la psicología, la fisioterapeuta. Al final somos todo un equipo multidisciplinar que lo único que tratamos este tipo de patología, que son esas personas que se quejan por unas piernas dolorosas, una desproporción entre la parte inferior del organismo y la superior, y que acarrea también una serie de trastornos psicológicos. Entonces nosotros al final lo que somos es una parte más de ese tratamiento. Cuando han fallado, podemos decir, las otras partes del tratamiento, entramos a hacer lo que es una cirugía descompresiva. Muy interesante. Laura Castro, fisioterapeuta, ¿el papel que juegas tú en este problema? Bueno, pues desde la fisioterapia podríamos abordar un poquito dos vertientes.
sobre todo una parte un poco de tratamiento conservador, es decir, cuando no se puede o no se quiere realizar un tratamiento quirúrgico, con diferentes técnicas de fisioterapia que creo que luego hablaremos un poco más adelante. Y por supuesto, una vez que las pacientes se someten a esa cirugía que ha indicado el doctor Martín, pues realizamos sesiones de drenaje linfático manual, sobre todo, de las primeras 48 horas que la paciente es operada, y las acompañamos pues durante un camino largo, más o menos. Muy bien. María González, psicóloga. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Y mi nombre es María, como os decía, y conozco muy bien la enfermedad porque, aparte de ser psicóloga y haberme formado un poquito sobre ello, también soy paciente y recientemente operada. Entonces, estamos aquí para dar visibilidad y poner un poco encima de la mesa posibles pautas, ayudas y, por supuesto, para reequilibrar toda la salud psicológica que se ve muy mermada durante toda la enfermedad, durante el diagnóstico y el posoperatorio. Muchas gracias. Ana Castro, gracias. Hola, buenos días y buenas tardes también. Nada, pues a nivel nutricional es fundamental, ya que los pacientes antes de la operación necesitan llevar un seguimiento nutricional y también un seguimiento posoperatorio. La alimentación nos va a ayudar a mejorar el proceso de recuperación y también para controlar y reducir el tema de los dolores y también mejorar la movilidad de los pacientes. Así que bueno, espero que os guste ahora la charla. Muy interesante. Yo me voy a poner en el caso de que sea un problema que yo tengo. Creo que acudiría, no lo sé, para me lo aclaréis vosotros, a mi médico de cabecera. ¿A quién me mandaría primero? ¿A qué especialista? A ver, aquí hay un gran problema y es el desconocimiento de la enfermedad. De hecho, se ha considerado enfermedad desde hace muy poquito. Es muy complicado, yo lo sé, para todas vosotras que os dirijan, ¿vale? Y al final es una enfermedad que la mayoría la estáis conociendo más por internet y autodiagnosticándoos que por la ayuda que el servicio sanitario en España ofrece. ¿Y el origen del lipedema lo podíais explicar? ¿A qué se debe? ¿La casuística? ¿Cómo evoluciona? Para las personas que realmente no saben, no pueden detectar ellas mismas que tienen ese problema. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo se origina? Bueno, es un origen desconocido, ¿no? Es un origen que relacionan con tema hormonal. Parece ser que cuando hay trastornos hormonales, llámese, es decir, lo más típico es a partir de la pubertad, o cuando hay algún cambio hormonal, llámese el embarazo, tratamientos anticonceptivos o incluso la menopausia. Todos esos cambios al final afectan a esa grasa, que es más sensible que una grasa normal, y lo que tiende es a hipertrofiarse. Y luego hay también como un componente, parece ser hereditario, es decir, que hay varios miembros de la familia que lo padecen, y es decir, madres, hijas, hermanas. Esas son las hipótesis que manejamos. Pero tiene una relación directa con el sobrepeso. Yo no sé si a nivel nutricional podría contestar Ana, si tiene algo que ver con el sobrepeso o no tiene nada que ver con ese factor. Bueno, a veces sí que puede estar relacionado con el sobrepeso, pero al final, como es una patología relacionada con la acumulación de grasa y que produce dolor, cuando una persona tiene sobrepeso, como tal, no tiene dolor ni inflamación. ¿Y cuándo se determina que una persona vaya a un quirófano o no? ¿Cómo se puede prevenir antes de pasar por una cirugía? ¿Qué tipo de tratamientos? ¿A nivel fisioterapia, a nivel de nutrición? Yo creo que la clave está en realizar un diagnóstico lo más precoz posible. Pues como decía el doctor, si uno de los orígenes es esa pubertad, pues ahí cuando se empiezan a detectar ciertos síntomas y ciertos signos de dificultad para adelgazar la parte del cuerpo que se ha visto afectada, que normalmente es las piernas,
que empieza a aparecer esa sensación de pesadez, esa facilidad para desarrollar hematomas en las piernas. Si ya empezamos a ver ciertas cosas en esa pubertad, creo que lo ideal sería empezar con un tratamiento pues que decimos conservador, que es este trabajo multidisciplinar que creo que todos podemos aportar un poquito. Desde la fisioterapia, pues conseguir reducir la inflamación de las piernas, acompañamiento en el inicio a la actividad física y una vez que se pudieran empezar a incorporar más cargas, por supuesto que aparecieran, que nos falta hoy aquí, pues algún especialista en deporte, ¿no? Y en trabajo físico. También guiarlas pues, a ciertos nutricionistas especializados en este tema. Por supuesto, la ayuda psicológica, porque desde, como decía, si lo consiguiéramos diagnosticar desde la pubertad, de repente que te diagnostiquen de una patología tan joven y que te están diciendo que no tiene cura, supongo que es complicado de llevar emocionalmente. Así que creo que deberíamos ahí formar parte todos un poquito con diferentes terapias. La terapia compresiva también muy importante. Por supuesto, valorar el sistema vascular y linfático y al final todos aportando pequeñas cositas, creo que se ha demostrado un poquito que se podría frenar la evolución del lipedema y evitar llegar a los grados más avanzados de la patología. Y Cristina, ¿por qué tiene una relación directa con la parte vascular, el lipedema? ¿En qué afecta a nivel vascular? A ver, más que por qué afecta a nivel vascular, al final somos los cirujanos vasculares los que vemos la mayoría de mujeres con dolor de piernas a nivel mundial. Porque cuando una mujer tiene dolor de pierna, directamente no la mandan a nosotros. Entonces, a partir de ahí, esto es una técnica que empezó en Alemania a desarrollar, cuando los cirujanos vasculares vieron el problema, empezaron a desarrollar la cirugía que ahora mismo se hace. Esto es por lo que los cirujanos vasculares estamos tan metidos en el campo. La otra es que quirúrgicamente es un área que nosotros conocemos muy bien, porque es un área quirúrgica en la que todos los días estamos. Entonces, al final, esa ha sido nuestra involucración o cómo empezó todo en la cirugía vascular. Pero el lipedema, al ser acúmulo de grasa, ¿influye directamente sobre al hacer una presión en el sistema sanguíneo? No. Quiero decir, eso es una falsa muy grande que existe. Otra cosa es el problema del drenaje, ¿de acuerdo? Quiero decir, una vez que, digamos, la grasa, para que lo entienda todo el mundo, se ha inflamado, el poder quitar esa inflamación, para eso sí que necesitamos que el sistema circulatorio, que el sistema venoso y el sistema linfático sean capaces de absorber, para que lo entiendan, todos los residuos y poder llevar todos esos residuos para que el riñón lo elimine por la orina y el hígado también. Entonces, evidentemente, tanto las venas como los linfáticos, esas tuberías por donde todo el desecho que hay que quitar de la inflamación tiene que drenarse para poder ser eliminado, juegan un papel primordial. Por eso, si la paciente tiene varices, inicialmente, además que para la técnica quirúrgica es necesario quitarlas para no romperlas y no favorecer el sangrado y después la fibrosis y muchos procesos que se asocian al lesionar el vaso, es necesario intervenir y dejar que haya un buen sistema para drenar. Con lo cual, primero sería eso. Si hubiera varices, ¿vale? Si hubiera varices. Y, evidentemente, también hay que hacer un diagnóstico diferencial con el linfoedema, que es el fallo del sistema linfático. Pero las mujeres que tienen linfoedema no tienen ese dolor que tienen las mujeres con el lipoedema, que es característico de zonas muy concretas, en rodillas, en cara interna de los tobillos. En cara interna de tobillos, perdón, que es que me salía antes, o sea, me vais a perdonar esa región. Y entonces, el diagnóstico diferencial para nosotros es muy fácil solo en la valoración in visu de la paciente. Es verdad que pedimos pruebas para que nos ayuden y para tener un diagnóstico de certeza del 100%. ¿Pero la intervención es una intervención quirúrgica o puede intervenirse de alguna forma sin llegar a hacer cirugía? No, la intervención es quirúrgica. A día de hoy todavía no se ha descubierto nada que sea tan eficiente. A ver, hay que tener en cuenta, este es un mundo donde ahora mismo empieza todo el mundo a meterse y a buscar aparataje para poder ayudar a la paciente. Pero la única evidencia científica que hay es la cirugía. Sí, pero ¿cuántas cirugías? Porque yo ahí veo que una parte es la parte de la cirugía a nivel vascular,
Y Pero luego la cirugía del lipoedema, que es una Retira. cirugía completamente diferente, ¿vale? Desde el Claro. principio hemos dejado, o he intentado dejaros a todas claro que no es un problema, o sea, que el problema por el que los cirujanos vasculares estamos metidos en esta patología Sí, es porque el diagnóstico lo empezamos a hacer mayoritariamente a nivel mundial los cirujanos vasculares. Veíamos mujeres con dolores de piernas que no tenían la patología común que siempre veíamos. Entonces, yo me acuerdo cuando hace 25, 30 años, cuando yo era residente, la frase típica era, bueno, pues es que tienes las piernas españolas. Y me imagino que muchas de vosotras os reiréis cuando estéis escuchando esta expresión porque lo habéis escuchado. ¿Vale? sí. Las piernas de tus abuelas, las piernas evidentemente no eran las piernas de nuestras abuelas. Nuestras abuelas, por suerte o por desgracia, o nuestras bisabuelas fallecían en una edad muy temprana. Por lo tanto, y había mucho desconocimiento de la enfermedad y las pobres mujeres pues no o se quejaban menos, pero estamos hablando que es una enfermedad que afecta a 1 de cada 10 mujeres. Entonces, la incidencia que tiene es altísima y siempre se decía, entonces cuando empezaron a llegar estas mujeres a nosotros nos dimos cuenta que no eran las piernas de nuestras abuelas o la pierna española, sino que pasaba algo más. Estaba inflamado, estaba duro, la palpación tenía una palpación diferente, era muy doloroso, no se quejaban porque les dolía y ya evidentemente ya morfológicamente a medida que han ido evolucionando y pasando por nuestra consulta, morfológicamente las piernas cambiaban muchísimo. Una vez que tengo yo corregido entonces la parte vascular, Sí, es que yo creo, Lisa, que esto es más bien... De Pedro, te iba a preguntar. Sí, que yo creo que más que un problema vascular en sí, no es de los vasos, es de las grasas. Exactamente, eso es lo Claro, que yo... es una enfermedad de la grasa, es una sensibilidad de esa grasa a cambios hormonales. La definición exacta, porque tampoco es, no en todas hay verdaderamente edema, es una lipodistrofia. Lipodistrofia es una tendencia de esa grasa a crecer, es progresiva, es decir, a lo largo de los años se va incrementando y es dolorosa, ¿vale? Y todo eso al final provoca una compresión de todas las estructuras de alrededor que puede hacer pues, que tenga tendencia a los hematomas morados, es decir, por fragilidad capilar. Y claro, yo creo que aquí hay que diferenciar tres fases del tratamiento. Un tratamiento preoperatorio, un tratamiento intraoperatorio y un tratamiento posoperatorio. No todas las pacientes tienen por qué llegar a la fase de la cirugía. Hay lipodistrofia, hay lipoedema que son en fases iniciales que con una buena nutrición, un buen apoyo de fisioterapia, un buen apoyo de psicología, es decir, manteniendo un peso dentro de un cierto rango pueden llevar a controlarlo. Tú preguntabas antes si es que la obesidad se relaciona con el tema del lipedema. No, es que muchas pacientes de estas psicológicamente, como te digo yo, pues no se llegan a desequilibrar, pero al final lo que asocian es se aburren y al final lo que hacen es se ponen a régimen, pierden de la parte de la cintura hacia arriba, de cintura para abajo no pierden, entonces ya llega un momento que se desaniman y les da igual coger un poco más de peso. Y entonces el lipedema al final podemos decir que se exagera con el sobrepeso, porque ¿dónde va a coger peso? En esas partes que son más sensibles, que luego cuesta mucho más de perder peso. Entonces yo creo que habría que hacer esa gran diferenciación, un tratamiento prequirúrgico, un tratamiento intraoperatorio y un tratamiento postquirúrgico. Y aquí es donde colaboramos todos. Por un lado la nutricionista, por otro lado los fisios tratando con esos drenajes linfáticos. Importante también la función de la psicología, porque son pacientes que su percepción es un poquito anómala, no se sienten a gusto yendo a la playa, no se sienten a gusto yendo a la piscina, están ocultando sus piernas. Entonces, es por ahí por donde yo creo que viene todo este tratamiento. O sea, según la fase en la que esté, puedes evitar llegar a la cirugía o puedes llegar a la cirugía. Y si llegas a la cirugía, ¿cuántas cirugías puede necesitar una persona? Depende del grado del lipedema que tiene. El lipedema al final, tú puedes tener una chica joven con pubertad, a lo mejor tiene más acúmulo en piernas, tiene un grado 1, la piel es lisa, no se palpan los nódulos, va creciendo, va aumentando de edad y ha tenido, por ejemplo, un parto por medio, ya se empiezan a notar esas nodulaciones en la pared.
empezamos a tener un estadio 3 y aparece el típico signo del grillete en el tobillo, pues porque la grasa de arriba está sobrecrecida y el tobillo está respetado, el signo de la copa, como lo quieras llamar. Entonces, en función de la distribución que luego tenga esa grasa, puede ser solamente de cintura y cadera, puede ser cintura, cadera, muslo, puede llegar a afectar pantorrilla o incluso puede afectar brazo en un 30%. Entonces, dependiendo del tipo de extensión, del grado y de la clasificación que tenga, pues pueden ser necesarias 2 cirugías. Otras pacientes, hay tanta cantidad en las piernas que si quitásemos tanta grasa la meteríamos en una situación por las pérdidas hemáticas, en situación de anemia. Entonces nos tenemos que plantear, pues en vez de ir 2 veces, ir 3 veces. Entonces, esto al final no es un tratamiento estandarizado, es un tratamiento personalizado para cada paciente, porque cada una tiene su lipedema, cada una hace también su actividad física. Es muy importante la actividad física, la nutrición, la fisioterapia, la psicología. Es decir, es un tratamiento multidisciplinar, no es una cosa que lo digamos así de forma genérica, sino que verdaderamente requiere ese tratamiento. Si yo hablo de celulitis, que es lo que estamos acostumbrados a escuchar, por ejemplo, la que pueda tener yo estoy en una situación de lipedema. Es que habría que hacer un buen diagnóstico. No toda la celulitis, es decir, no todo el lipedema es con celulitis. ¿Cuáles son los criterios para tu catalogar el lipedema? Es decir, le hablaba ante Laura, la fisio, de que es necesario hacer un diagnóstico precoz. Bueno, pues hay una desproporción entre piernas o miembros inferiores y miembros tronco, son piernas dolorosas, ese dolor puede ser al principio muy tenue y a lo largo de los años se va acentuando, incluso para una movilización mínima, tiene tendencia a hacer esos hematomas. Es decir, hay que darle un diagnóstico precoz por los síntomas y por el fenotipo también de las piernas. Entonces, no es una celulitis. Yo las pacientes que me llegan a consulta, las vemos, las valoramos y creo que no tiene criterio de lipedema, las mando al cirujano plástico si lo que quiere hacerse es un tratamiento de la celulitis. Pero el lipedema es distinto. Necesitamos visibilizar esta enfermedad y hacerlo, que no toda la que tiene celulitis tiene lipedema. El lipedema es unos síntomas, el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Si hacemos algunas pruebas accesorias, ecografía o ecodoppler, es para descartar, para hacer un diagnóstico diferencial, pero en sí no es para diagnosticarla. Siempre hemos relacionado, perdona que te interrumpa, el dolor de piernas con la mala circulación. Y la celulitis, dolor bajo presión, si tú te tocas la parte de la celulitis. Entonces, ¿el dolor realmente qué es lo que lo produce? ¿Ambas cosas? ¿O solamente la circulación? ¿O también el acúmulo de grasa? Yo creo que tú antes preguntabas cuál es el proceder normal de estas pacientes. Pues son pacientes que han ido a su médico, que le dicen que le duelen las piernas y que dice que usted lo que tiene es una insuficiencia venosa al vascular. Lo ve la doctora Barrategui, le hace un ecodoppler de miembros inferiores y dice, usted no tiene insuficiencia vascular, usted lo que tiene es lipedema. Y entonces iniciamos todo el tratamiento fisio, nutricionista, psicología, es decir, para ver qué grado de lipedema tiene, pero es que es distinto del tema de celulitis, no celulitis, Elisa. Sí, que a lo mejor la celulitis es algo estético, pero que realmente tú lo que estás abordando es un problema de salud importante. Es una enfermedad, no es un problema, claro, no es un problema estético. Exactamente. Claro, porque causa un malestar clínicamente significativo en cada una de las pacientes. Como decía el doctor Pedro Pablo, hay una descompensación muy grande entre el tronco superior y el tronco inferior y se sufre dolor continuamente. No está asociado a un exceso de ejercicio o no está asociado a llevo tacones durante mucho tiempo y por eso me duelen las piernas. No. Da igual lo que haga, que a mí las piernas me van a doler igual. Igual si estás tumbada, que si estás mucho tiempo de pie, te duelen las piernas. Sí, va a haber un empeoramiento, sobre todo en verano, por el tema del calor, ya que va a hinchar la vasodilatación. La vasodilatación. Va a hinchar las piernas y ahí sí que va a haber un claro empeoramiento.
porque es muy beneficioso, es más beneficioso el frío para combatir ese dolor. Para hablar más adelante. Entonces, lo que yo veo interesante es directamente contactar con vosotros y decir, a ver, cuáles son las pautas que tengo que seguir, dónde tengo que ir valorando, ir diciendo, pues tienes que ir antes con el fisio, tienes que ir antes con vascular, hasta que llegas a el saber. problema, un poquito, yo creo, como hablábamos, todavía sigue siendo a día de hoy una patología desconocida, y con todo mi respeto hacia todo el mundo, pero todavía hay profesionales de la salud que no conocen esta patología. Nosotros en consulta desde la fisioterapia, que podríamos decir que somos unos profesionales que más al alcance de todo el mundo, igual no todo el mundo se plantea ir a un vascular de primeras, pero a un fisio hoy en día pues sí que vienen. Muchas de las historias de las pacientes es que han ido a médicos de cabecera y no les derivan al vascular, o que han ido pues a un nutricionista y el nutricionista pues la ha tratado como si tuviera pues simplemente sobrepeso o simplemente obesidad, y buscan adelgazar y nos encontramos esa resistencia en las piernas a que ni con el cuidado de la alimentación bajan de peso. Entonces, al final creo que el problema está en que no todos los especialistas o profesionales de la salud estamos informados de esta patología, y que al final pues la idea es esta parte de que si a mí como fisioterapeuta me llegan pacientes con dolor, que también muchas veces se piensan que es un dolor muscular, y evidentemente a nivel muscular está todo estupendo, pues saber diagnosticar. Yo siempre insisto que los diagnósticos deberían ser por parte de los médicos, pero como mínimo saber derivar a qué profesionales, como decías, acudir a los que sabemos que saben de esta patología para hacer un diagnóstico lo antes posible y clasificar bien el tipo y el grado del lipedema, y ya después valoraremos las diferentes opciones de tratamiento. Pero la clave está en realizar el diagnóstico, bajo mi punto de vista. El problema es ese, que no todo el mundo a día de hoy conoce la patología, o se siguen haciendo diagnósticos erróneos. Como decíais antes, me duelen las piernas, es una insuficiencia venosa, y luego el sistema venoso está perfecto. Entonces, y a nivel psicológico, ¿cómo afecta? ¿Qué es lo que te encuentras? Mi experiencia, ahora por supuesto que hable ella, son pacientes pues que han sufrido mucho, primero para mí por dos cosas, sobre todo porque vivir con dolor en mayor o menor medida o con sensación de pesadez creo que es muy difícil, como otro tipo de patologías que se describen como dolor crónico, como la fibromialgia, etcétera, un poco incomprendidas. Creo que vivir con dolor es muy difícil. Muy para ellas, y por cierto, destacar el acompañante de los familiares, porque vivir con personas que tienen dolor y que no encuentran solución para aliviarlo es muy difícil. Y segundo, son pacientes muy frustradas también, en el sentido, como he dicho, no encuentran a nadie que les ayude. Se someten a nutrición, a ejercicio físico, han ido a fisioterapeutas con otro tipo de tratamientos y nada les da solución. Entonces, como decía el doctor anteriormente, puede que estén un poco, pues incluso rendidas, y se abandonan hasta incluso en la alimentación, en el ejercicio, porque dicen que no pueden más porque nada les da solución. Agotamiento, sí. Totalmente. Estoy muy de acuerdo con la exposición que está elaborando Laura, porque este tipo de pacientes, en el que por supuesto me incluyo, hay que trabajar mucho con la salud psicológica, porque el estado de bienestar que trae cada una de esa persona junto con el del familiar asociado, es decir, hay mucha sobrecarga por parte de los familiares, porque no saben cómo atajar o cómo aliviar ese dolor. Y uno es consciente de sus propias capacidades, de cómo afrontar las tensiones diarias, pero no siempre podemos trabajar de esa manera productiva porque nos invalida el dolor. Y tenemos que intentar tener un equilibrio con nuestro entorno. ¿Qué pasa? Que este tipo de pacientes vienen con la autoestima muy mermada, porque como en general los procesos de diagnóstico suelen ser bastante largos, como decíamos, la valoración de esa persona, pese a que ha ido a un profesional con un fisioterapeuta, con un nutricionista, y intentar, ¿vale? Y poner encima de la mesa todas las herramientas habidas y por haber, y ver que el dolor no disminuye, que tu percepción corporal no ha rebajado tampoco nada, es muy frustrante. Y entonces piensas que estás haciendo mal. Si te has puesto en manos de un fisioterapeuta, estás haciendo drenajes linfáticos y alivia el dolor, pero un dolor momentáneo. Estás con un nutricionista
y si no sabe exactamente lo que es el lipedema, sí, bueno, algún kilo igual bajas, pero no, tampoco ves muchos resultados y de verdad que te esfuerzas y es muy frustrante para todas y cada una de nosotros. Y al final eso le añades lo que habéis estado comentando, que una de las peores cosas que te puede ocurrir es que sea algo mal diagnosticado. Y si el diagnóstico no es correcto desde el principio, pues puede ser más frustrante todavía. Cuando una persona ya tiene que llegar a un quirófano, Pedro, Sí. ¿Cuál es el tratamiento que elegís vosotros? Yo previamente a llegar al quirófano se la he mandado a Ana y se la he mandado a Laura y también a María. Es decir, para que le hagan ellos, efectivamente, para que le hagan ellos, y a la doctora Barrategui también, para que no se sienta ofendida. Que hay que hacerle primero, antes de plantearle el tratamiento quirúrgico, es plantear un tratamiento conservador a base de nutrición, a base de fisioterapia, a base de ejercicio físico. Es decir, son una serie de medidas, y cuando todo ese tratamiento prácticamente vemos que la enfermedad no para, sigue progresando, la paciente sigue teniendo su sintomatología, es cuando nos entramos nosotros un poquito, podemos decir, en acción, a hacer lo que son cirugías descompresivas. Es decir, tratamos de quitar ese exceso de grasa que tiene, y es verdad que al quitar toda esa grasa mejora el dolor, mejora la movilidad, mejora la fragilidad capilar, mejora hasta la autoestima. Es decir, es un proceso en cadena de todos. Habrá menos peso en las piernas también. Claro, yo le preguntaría más bien a Ana qué tratamiento o qué dieta le pondría ella a una paciente. ¿Qué dieta? ¿Qué cosas hay que comer o no? Claro. Pues, No comer. Al principio al paciente se le hará un pequeño estudio de lo que come a lo largo de su rutina. Y entonces ahí podremos ver que muchos de ellos comen ultraprocesados, que son al final dietas ricas en grasas trans. Luego también comen muchos azúcares refinados, galletas, zumos, mermeladas y todo ese tipo de alimentos. También bollería, todo lo que conlleva también comida rápida y procesada, que sea de mala calidad en concreto. Y por tanto, es súper importante llevar un control de esos hábitos para evitar y reducir esa mala alimentación, y por tanto que ese paciente sea más consciente de sus hábitos y que a lo mejor quizás ese paciente intente aprender a comer algo mejor, cambie su rutina, elimine esos procesados que los tiene de forma rutinaria. El tema de los refrescos, que es algo bastante común, que todo el mundo los tome. Y, por supuesto, también el tema de la comida procesada, los congelados y enlatados, pero que a veces creemos que son de buena calidad, cuando leemos su etiquetado no son al final de muy mala calidad. Por tanto, eso hay que tener un buen control y aprender y educar al paciente en ese sentido. Y luego, por supuesto, cuando a ese paciente va a entrar a un proceso preoperatorio, es fundamental controlar ese sobrepeso para ir mejorando la inflamación y, por supuesto, eliminar el dolor. Por supuesto, todo también combinado con ejercicios y con fisioterapia, y además también acompañado de la psicología. Cuando ese paciente tiene todo ese conjunto, pues tendrá mucha más movilidad, podemos controlar su peso, el metabolismo será mucho mejor, se disminuirá el dolor, por supuesto, principal de las piernas, también podrá mejorar su capacidad aeróbica, además de reducir la inflamación, mejorar su riesgo sanguíneo. Y bueno, a nivel de dietas, todos decimos que hay muchas dietas, pero en concreto todo es individualizado y personalizado a cada paciente, porque se puede hablar de la dieta mediterránea, que sí que es verdad que tiene muy buenas evidencias relacionadas con mejorar el perfil del paciente a nivel inflamatorio, porque esta dieta se caracteriza sobre todo en alimentos de origen vegetal y con fibra, antioxidantes, con vitaminas y bueno, se puede encontrar en frutas, verduras
hortalizas y legumbres. Es súper importante, entonces, lo primero, quitar cosas de la alimentación que no tenemos control de la inflamación que producen. Claro, hacer una dieta antiinflamatoria, Elisa. Claro. Es lo primordial ahí, ¿sabes? Y una vez que ya Ana la ha puesto la dieta, entra Laura en funcionamiento. ¿Qué le hace Laura? Bueno, también tenemos técnicas antiinflamatorias y sobre todo una vez que, como decimos, la paciente ya tiene su fecha de cirugía, ¿no? Que tiene claro que va a ser una paciente, que su tratamiento es la cirugía, pues el objetivo es preparar la extremidad o la parte que se va a operar, en este caso, pues las piernas sobre todo, prepararlas para la cirugía. Eso sobre todo es desinflamar todo lo que podamos con todas las herramientas que tenemos, como el drenaje linfático, radiofrecuencia, ultrasonidos multifocalizados. Bueno, tenemos diferentes técnicas para desinflamar la grasa en sí, esa grasa inflamatoria que una vez más decimos esto es una patología de la grasa, pues desinflamar la grasa para que a priori al doctor y al cirujano le resulte lo más fácil posible esa extracción de la grasa en quirófano. Y por otra parte también la preparación de la piel. La piel en el proceso de la cirugía, bueno, y sobre todo en el posoperatorio, sufre mucho. La pierna se inflama, sufre una hinchazón generalizada y suele estar como muy tensa. Entonces, para lo que pretendemos en el preoperatorio es que la piel llegue lo más hidratada y lo más elástica posible para que sea capaz de soportar esos cambios de volumen que va a suponer en el posoperatorio. Y también, una vez superada esa inflamación, la piel lo que hace de nuevo es reducir, o sea, volver a encogerse, porque obviamente han extraído bastantes cantidades de grasa, así que queremos evitar que quede pues, flacidez. En este caso, que hay ese componente estético, también creo que hay que valorarlo y que es importante de cara a las pacientes. Por supuesto, es un problema de salud, pero creo que el complejo estético que supone también es importante de valorar. Así que hay diferentes herramientas para ese preoperatorio. El posoperatorio volvéis a intervenir de forma multidisciplinar todos. Eso es, bueno. ¿Qué drenaje linfático le harías tú, Laurilla? ¿Previo o posoperatorio? Previo. Previo, hacemos drenaje linfático manual, sobre todo se ha visto un poquito la evidencia que, bueno, hay diferentes técnicas de drenaje linfático manual desde hace muchísimo, las nombro un poquito por si a alguien le suena o por si su fisioterapeuta le dice, oye, yo hago Boder o hago Leduc o hago Godoy, todas son súper efectivas y tienen más que evidencia científica. Godoy es uno de los métodos más nuevos en el drenaje linfático manual desde la fisioterapia, que se combina sobre todo en ciertas maniobras que realizamos con las manos con una máquina de movimiento pasivo en los tobillos, que mueve los tobillos en flexo-extensión hacia arriba, hacia adelante y hacia atrás, para favorecer, combinado con ese masaje manual, el drenaje, ¿no? La activación del sistema linfático y venoso. Entonces, sobre todo hacemos drenaje linfático manual, en este caso yo por lo menos experta en el método Godoy. También diré una cosa, que no todas las pacientes previas a la cirugía, no todas las pacientes tienen edema. Así que muchas veces, en realidad, el drenaje linfático, como decía María, alivia a corto plazo, pero no tiene mucho más efecto. Así que, bajo mi punto de vista, muchas veces vale la pena preparar la pierna o las piernas, en este caso, con otros métodos, como la radiofrecuencia, ultrasonido multifocalizado, como es el Deep Slim, que es una nueva tecnología que lleva unos 5 años, ¿no? También moviéndose con todo esto del lipedema, que cada vez se está investigando más. Creo que a veces vale la pena hacer una preparación a la cirugía, pues eso, con otras terapias. Y luego, por supuesto, sí que el drenaje linfático es imprescindible, pero esta vez en el posoperatorio. Y de Laura se va a ver a María. ¿Y María cómo me la prepara psicológicamente a esa paciente? Pues, en primer lugar, creo que es vital tener en cuenta el nivel de pensamientos distorsionados, ¿vale? Porque estos pensamientos distorsionados o estos pensamientos intrusivos son aquellos que me provocan emociones desagradables, que me impiden buscar alternativas de solución. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas pacientes se mandan este tipo de mensajes continuamente. Por ejemplo, estoy gorda, no me gusto, estoy deforme, estoy horrible. Entonces, es súper importante tener en cuenta, y vuelvo a lo anterior, un diagnóstico precoz para no martirizarte toda la vida y tener en cuenta que no vas a tener un cuerpo perfecto, porque la perfección no existe. Entonces, es súper importante controlar el nivel de expectativa, para empezar,
y teniendo en cuenta que esas expectativas tienen que ser realistas y mantenidas en el tiempo, creo que desde cualquiera de las áreas, tanto en el de Laura con la fisioterapia como por supuesto con Ana en la nutrición, tienen que ser siempre expectativas realistas desde cualquiera de nuestras áreas. Entonces, para mí esos son los pilares fundamentales para tener en cuenta para meterte en una operación y tener en cuenta el nivel de frustración, el nivel de dependencia, porque no podemos olvidar que, como decíais, las operaciones tienen una carga importante para la persona que se somete a ella y para el familiar que la acompaña. Os preguntarán cómo me voy a quedar después, siempre. Y de alguna forma, pues bueno, hay que enfocarlo muy bien y lo que tú dices, ser muy realista con el caso de cada uno, cada persona. Y creo que también es importante la tolerancia a la frustración. Desde luego, creo que el tener una capacidad de resiliencia, esa capacidad para hacer frente a las adversidades, a superarlas, a transformarlas positivamente es vital, ¿vale? Porque va a haber días que van a ser más complicados porque creas que vas muy bien y de repente, es lo que yo sentí, al menos te metes en la ducha y te desmayas y dices, jo, con lo bien que iba, todo lo que estoy poniendo de mi parte y te vienes abajo. Por eso digo que es súper importante tener en cuenta la tolerancia y la frustración de no pasa nada. Hay días que no me va a apetecer ni levantarme de la cama, pero tengo que seguir luchando, no pasa nada. Esto es lo que decíamos de los tratamientos más conservadores, de tengo que aprender a vivir con dolor y a no minimizar ese malestar que tengo, pero no quedarme en un plano de alguna manera aislada, sino que tengo que hacer frente a las adversidades y aprender a convivir con ello. Qué importante ponerse en manos de un equipo, como vosotros. Es importantísimo. Pues después de María se la mandamos a la doctora Barrategui para que descarte las patologías vasculares y una vez que está descartada o hecho el diagnóstico diferencial, ya con el tratamiento conjunto plantearnos un tratamiento. Que nos diga la doctora qué es lo que le hace ella. Doctora Barrategui. Bueno, pues a nosotros cuando es verdad que llegan de nuevo y empieza el círculo de derivar a nutricionista, a fisio y a psicólogo. Una vez que nosotros descartamos que haya un problema venoso y haya un problema linfático, valoramos que haya un problema tiroideo, ¿vale? Que son las causas más frecuentes, como he empezado diciendo, del hinchazón, entre comillas, de las piernas. Y una vez ya que tenemos, a ver, es verdad que la valoración in visu, con la experiencia que tenemos ya muchísimos cirujanos, sabemos perfectamente que esa paciente tiene lipoedema. Y ahí la informamos, empezamos a explicarle las alternativas y ofrecemos la cirugía en aquellos casos que creemos que se va a beneficiar. Siempre diciéndoles la verdad, que es una cirugía para la patología, no para la estética. Evidentemente se mejora mucho estéticamente. Esto es una cirugía de una patología. Si no, no estaría considerada enfermedad. Y a partir de ahí, pues procedemos. Se les mide, se les pesa, hacemos una valoración completa de la paciente, le decimos las posibilidades de mejora que tiene, asumiendo siempre que esto es una enfermedad crónica, que al día de hoy no sabemos si tiene curación, si va a necesitar una cirugía dentro de 5, 10 años por proliferación de la enfermedad. Y si la paciente está de acuerdo, lo entiende, pues procedemos a ayudarla quirúrgicamente. No sé qué más puede aportar el doctor Martín. No, bueno, porque son pacientes que muchas veces ya se han hecho una liposucción previa. Es muy importante, eso es muy, muy importante para hablar con todas vosotras. Claro, o vienen pidiendo una segunda o tercera opinión, es decir, al final esto también es una cuestión de confianza. Y bueno, pues una vez que tenemos el diagnóstico diferencial, que no haya un linfedema, que no haya una obesidad, es decir, buscamos las causas de obesidad, pues que no haya un hipotiroidismo, buscamos tema de insuficiencia venosa, entonces le planteamos la cirugía, les implicamos o
le venimos a decir que esa cirugía no se debe hacer solamente de un solo procedimiento por las pérdidas hemáticas. Nosotros habitualmente lo que hacemos es un primer procedimiento, generalmente me refiero a las que le afectan pantorrillas, muslos, caderas, pues planteamos un primer tratamiento de lo que son pantorrillas y entre 1 y 2 semanas después planteamos un segundo tratamiento de muslos, caderas, dependiendo también de lo que tenga. Nosotros normalmente en quirófano pues sacamos entre unos 2,5 litros, 2,8 litros por cada pantorrilla. Tenemos un sistema que es una liposucción un poco avanzada, un sistema que es por irrigación de agua a presión, lleva un poco de lidocaína y un poco de adrenalina. Eso lo que provoca es que con el chorro a presión, esa cánula especial desprende las estructuras, las mima, las cuida más, y por esa misma cánula que lleva una segunda luz se va aspirando ese exceso de grasa. Una vez que hemos terminado con esa cirugía, pues podemos llevarnos 2-3 horas en el caso de las pantorrillas y 3-4 horas en el caso de muslo, pues la paciente pasa a planta, le ponemos en el quirófano lo que son las medias, incluso las podemos vendar un poco, dejamos lo que son las incisiones inferiores abiertas para que eso drene por ahí, pues se le avisa a la paciente y a la enfermería también de que va a estar manchando de forma continua por esas incisiones inferiores, y nosotros habitualmente las dejamos una noche ingresada para sacar un hemograma de control, para ver si todas esas pérdidas que ha tenido son muy significativas y pudiese requerir de alguna transfusión. En el 80-90% de los casos yo creo que no precisan casi nunca. Al día siguiente se le da de alta, una vez comprobado pues, que los datos analíticos son correctos, y nosotros planteamos fisioterapia y crioterapia en 48 horas. ¿Vale? Estamos también intentando hacer incluso una sesión de fisioterapia a las 24 horas, incluso en el propio hospital. Es una de las cosas que estamos intentando hacer. Entonces, mandamos a crioterapia, son sesiones de 3 minutos, de 140 grados, por la mañana y por la tarde, y entre medio van a ver al fisio para que le empiecen a hacer un drenaje linfático de todas esas acúmulos de líquido que tiene. Mejoran tanto con el frío como con el masaje, ¿no, María? ¿Tú cómo lo ves? María. Efectivamente, así es. La crioterapia son un total de 3 minutos y hay varios tipos de crioterapia. Lo que nosotros estamos planteando es la que hace desde el cuello hasta los pies, ¿vale? En la que en la parte de los pies y en la parte de las manos te ponen unos guantes porque llegas a temperaturas realmente bajas. Es difícil aguantar, pero se aguanta, ¿vale? Los 3 minutos más largos de tu vida, sí, 3 por la mañana y 3 por la tarde, pero de verdad que la sensación de bienestar es muy grande porque el frío desinflama, como os decía. Viene muy bien el frío para el posoperatorio, y luego con eso, con esa disminución de la sensación de dolor y de hinchazón, ahí nos vamos a ver a Laura para empezar a hacer Godoy, a la estimulación del linfático y luego el Godoy con la técnica. ¿Qué le hacéis vosotros a este tipo de paciente cuando llega recién operado, Laura? Bueno, pues sobre todo, como dices, muchas veces vienen, ¿no? Vienen siempre con las medias de compresión, a veces incluso con ese vendaje extra que ponéis en quirófano, depende de si las vemos a las 24 o 48 horas. Y creo que es muy importante esa primera impresión de quitar las medias. Creo que hay que destacar que el fisioterapeuta, aparte de controlar la inflamación, prevenir complicaciones, también somos los acompañantes de las pacientes en este proceso en el posoperatorio. Al final, por supuesto, tienen revisiones con el cirujano, ¿no? Ahora indicará si no sé si a la semana las soléis ver otra vez de nuevo, etcétera. Pero al final, muchas veces quienes estamos ahí día tras día, pues somos los fisios. Y pues sobre todo también un poco de cara a resolver cualquier duda. Al final tenemos, insisto una vez más, este trabajo multidisciplinar en el que trabajamos de la mano, en este caso del cirujano,
y todos seguimos las mismas pautas. Y bueno, una vez que quitamos las medias y comprobamos que está todo en orden, que siempre lo está, pues empezamos a hacer el drenaje linfático manual. Como digo, es muy recomendado este método Godoy, que es un poquito más innovador, en el que combinamos esa parte manual de masaje. Decir que siempre los drenajes linfáticos, que muchas veces se lo preguntan también, son técnicas muy suaves y muy lentas, por tanto, en teoría son indoloros. Digo en teoría porque a veces de la alteración un poquito de la sensibilidad en la piel o de la propia inflamación, pues bueno, hasta el roce a veces las molesta, pero ni mucho menos las maniobras que hacemos son agresivas. Así que hacemos drenaje linfático manual combinado con esa aparatología que decía que moviliza los tobillos para estimular el sistema circulatorio linfático, y lo que hacemos es pues, estimular ese drenaje de la inflamación. Como bien decías, muchas veces en las primeras sesiones, en los primeros días, se ve como a través de las propias incisiones que están abiertas se drena, y si no, pues como ha dicho la doctora Cristina, pues a través del riñón y todos los procesos que tenemos de eliminación de residuos en el cuerpo. Y luego, nuevamente, muy importante para terminar las sesiones, es imprescindible en este posoperatorio el cuidado de la piel con ciertos productos, aceites súper hidratantes para prevenir complicaciones de la piel como pueden ser las úlceras. Y después, pues acabamos de nuevo poniendo las medias de compresión. A priori, pues se odian un poco, creo, como paciente, no sé si María nos puede decir algo, pero luego acaban siendo vuestras mejores amigas porque sin duda con la compresión sentís ese control de la inflamación y os podéis mover con muchísima más comodidad que si estuviéramos sin compresión, por supuesto. ¿Y qué medias recomendamos? Pues son necesarias para la cirugía las medias de tejido plano, en principio. Corrígeme si me equivoco, doctor, porque hay diversas... Creo que el tema de la compresión es un mundo también paralelo que deberíamos ahí indagar. Que le pregunten a María, que tiene un amigo. Si es tanto tratamiento conservador, ahí eso sí que es un mundo, o bien si es quirúrgico, en principio, pues la mayor parte de cirujanos, y en concreto usted también, coinciden que deberían ser medias de tejido plano, ¿verdad? Claro, las medias de tejido plano son medias de compresión y de contención, yo creo, son más difíciles también de deformar. Las medias más, que siempre me corrija la doctora Barrategui, las circulares son más espirales y les hacen a ella como más tipo torniquete, es decir, es lo que nosotros venimos viendo, ¿sabes? Entonces, bueno, a nosotros nos gusta más lo que son medias de compresión y de contención, que son las medias planas. Todas las medias al final se dan de sí. Lo recomendable son medias teóricamente hechas a medidas, pero esas medias, como las otras, es decir, unas tienen unos costes mucho más elevados, las otras son un poquito más baratas, todas se dan de sí. Al final hay que estar cambiando de medias, pues cada 3-6 meses casi siempre. Sí, sobre todo. Eso es. Incluso menos tiempo. Yo creo que el tejido plano lo que aporta sobre todo en el posoperatorio es evitar esa sensación, como decías, de anillas o de torniquete, que es lo que se siente con el tejido circular. Y, por supuesto, lo que es en sí poner y quitar también sería como muy agresivo, un tejido circular. Se darían de sí muy rápido porque son un poquito más elásticas que las planas. Y parece ser, a día de hoy, lo que vemos es que el tejido plano es lo que más funciona. Pero bueno, creo que también se está variando. Laura, ¿qué hacemos si se les olvidan los facilitadores? Bueno, que los fisios contemos con unos. Importante que si hay fisioterapeutas aquí viéndolos, que tengan unos calzadores, porque unos facilitadores, que no dejan de ser unos plásticos para que las medias resbalen y entren fácil, porque sin ellos es tremendamente agresivo para la piel, muy doloroso para la paciente, y encima probablemente no coloquemos la media del todo bien, o sea, tengamos arrugas a nivel de la rodilla o a nivel de la ingle, y eso podría ocasionar complicaciones si nos quedáramos pues unas orillas sentadas con un pliegue detrás de la rodilla, por ejemplo. Entonces, claro, por favor, los calzadores son imprescindibles en el postoperatorio. He hablado yo con algunos fisioterapeutas y no hay muchos fisioterapeutas especialistas en lipedema. Bueno, somos pocos los frikis que nos hemos metido en esto. Creo que es una patología muy dura, pero a la vez muy bonita. E incluso, como decías, hablabas de que 1 de cada 10 pacientes lo tiene. Esto es juicio mío, creo que habría que actualizar un poquito esos porcentajes. Me refiero a que esta patología probablemente esté en más mujeres de las que están diagnosticadas.
Y bueno, pues que poco a poco los fisios nos vamos a ir metiendo en ello. Como digo, la fisioterapia cada vez se valora más, como decía, y está más accesible a todo el mundo, a pie de calle. Y si nos metiéramos más en esto y hubiera más fisios especializados, quién sabe si pudiéramos diagnosticar a más mujeres y ahí está la clave. Como decíamos, conseguir ese diagnóstico precoz y también liberador, que creo que es en lo que todas coinciden. Luego ya si se operan o no se operan es como un mundo aparte, pero cuando las pacientes dicen que han conseguido su diagnóstico, Sí. creo que a nivel psicológico sobre todo también es un antes y después en sus vidas. Importantísimo. Nos están haciendo algunas preguntas en el chat. Yo quería puntualizar, junto con lo que acaba de comentar Laura, es imprescindible la hidratación, ¿vale? Con el aceite de aloe vera y también el trombocid y demás para evitar o eliminar esas zonas amoratadas para que vayan recuperando poco a poco el color natural. Otra cosa que me parece importante destacar es, si todavía no habéis pasado por un proceso quirúrgico, el tema de la ducha. De verdad, no pasa nada y los fisios, y aquí está Laura, y por supuesto el cirujano y Cristina como vascular, no pasa nada por no ducharse, porque es verdad que cuesta muchísimo cuando tú estás en casa, tienes la sensación de sentirte sucia y te apetece ducharte y hay que aguantar con las toallitas, sí, pero que hay que aguantar porque la compresión es fundamental. Cuanta más horas de compresión, mucho mejor. Y en casa, no solo los fisios, yo en casa os recomiendo el uso de facilitadores tras la hidratación, para que resbale la media y seas capaz de ponértela tú o con ayuda de la persona que va a estar contigo cuidándote. Yo creo que hay un proceso inflamatorio importante, ¿no, Laura? Sobre el quinto o séptimo día es donde tenemos como un pico de inflamación. El segundo o tercer día vais y parece que no. Cuando nosotros la revisamos habitualmente a la semana, porque sabemos que hay ese pico, empiezan a aparecer ya pues todos los hematomas residuales y tal. Y yo creo que a partir de ahí es cuando todavía exige un poquito más de tratamiento más intenso, ¿no? Sí, yo soy un poco a veces la aguafiestas, pero yo creo que es mejor ser realista y cuando las veo a esas 48 horas que todas dicen, madre mía, qué bien está esto, digo, no os confiéis porque, como decías, el pico de inflamación viene un poquito más tarde. Creo que es muy interesante lo que hemos dicho antes de esa preparación preoperatoria, aparte de, pues en el caso de Ana, el control de peso y desinflamar, la parte psicológica, casi que creo por explicarlas simplemente a lo que se van a someter. Todavía hay muchos pacientes que, como no hacen nada preoperatorio, llegan a quirófano, se operan estupendamente y el post es totalmente desconocido. Como decía María, fíjate, hasta lo de la ducha supone un problema gigante. Pues creo que si avisáramos y tuviéramos establecidos ciertos protocolos previos a la cirugía para avisarlas, y simplemente a veces es contar una charla a ellas y los familiares, que van a ser personas dependientes durante pues mínimo 2-3 semanas, es decir, van a participar menos en casa de los que les gustaría. Igual hay hijos por ahí que no van a poder hacerse tanto cargo de ellos. Como decía María, no se van a poder hacer la higiene que a todas nos gustaría, no hay problema. Van a necesitar a alguien que les traiga al fisioterapeuta, incluso que les ayude con esos calzadores, incluso a echarse el trombocid en la parte posterior de los muslos porque no se van a ver. O sea, creo que hay que avisar mucho de en qué consiste ese posoperatorio, que va a ser duro, no hay que mentir, va a ser lento, pero que sin duda todas dicen que merece la pena y que les mejora infinitamente la calidad de vida. Qué interesante esa parte de lo de las charlas que acabas de decir, porque no es un problema nada más del que lo tiene, sino las personas que necesitas apoyo, que tienes alrededor. Totalmente. Muy interesante. Y sobre todo prepararles, pues, por ejemplo, a mí una cosa que me parece fundamental y muchas me entenderéis, las que hayáis pasado por quirófano, es, como os decía, el tema de la ducha, de preparar a la persona, a tu pareja, a tu madre, a la persona que te acompañe, a que cuando te vayas a duchar nunca lo hagas sola. Es decir, si te tienes que sentar, coges y te sientas en una silla, porque pueden aparecer los desmayos, porque cuando nos metemos en la ducha, uno, estamos quitando la compresión y dos, aunque Pedro Pablo diga que el agua tiene que estar muy fría y así debería ser, la sensación del frío, bueno, ducharte con agua muy fría a veces es un poco regulero. Entonces, por eso digo, es súper importante el buscar información, el ir lo más preparados
y sobre todo preparadas posibles, porque van a aparecer emociones como la ira, la tristeza o la culpa, ¿vale? Muchas veces la tristeza por no poder hacer actividades que hay gente que hace y yo no puedo hacer, o durante el posoperatorio, porque si soy una persona muy independiente, voy a tener que depender. Y esto no siempre gusta y es complicado muchas veces el pedir ayuda. Rabia por sentir dolor o llegar a casa ya a tomarte los analgésicos como ya es que no puedo más, no aguanto más, o culpa por pensar que no estás haciendo todo lo que haces. Muchas veces Ana en el posoperatorio, cuando manda dietas cetogénicas y tal, hay muchos días que dices, mira, es que lo que me apetece es algo concreto que evidentemente no está pautado en la dieta y también me tengo que dar pequeñas recompensas. Necesito fomentar el sistema de placer porque son formas de autocuidado personal. Entonces, nos tenemos que premiar y cuidado con la culpa, de mandarnos mensajes negativos y autodestructivos. Cuidado, por favor. Tenemos algunas preguntitas, os voy a leer alguna, porque están escribiendo aquí en el chat, entonces para que no se queden pendientes, nos pone Ana, nos pregunta que si es posible operar si existe insuficiencia venosa. Lo habéis hablado. Doctora Barrategui. Pregunta. Depende a lo que la paciente llame insuficiencia venosa. Claro. Si ha sido diagnosticada por un cirujano vascular de insuficiencia venosa, es decir, si tiene varices de verdad, primero hay que operar las varices. Si lo único que tiene son arañas, con arañas se puede operar. Otra cosa es si por debajo de esas arañas hay problemas de venas importantes, en cuyo caso, como he dicho antes, hay que operar primero. Pero todas esas pruebas las hacéis vosotros perfectamente. Efectivamente, eso es. Esas una vez que nosotros lo vemos, le decimos, mire, usted primero se tiene que operar del problema de la insuficiencia venosa, de sus varices, y después, en un segundo tiempo, cuando ya esté recuperada, pasaremos a la cirugía del lipoedema. Trinidad aquí nos dice que le han diagnosticado síndrome de piernas inquietas y quiere saber si tiene relación con el bebé. ¿Quién, tú o yo? No. No tiene relación para nada. Trinidad dice esto. Es otra cosa, son dos cosas. No tiene nada que ver. No. Y también pregunta si recomiendan masaje con maderoterapia. Eso ya no sé yo si sabéis o si es alguna técnica. Bueno, maderoterapia son masajes, bueno, no consideraría masajes, son ciertos estímulos que se hacen con aparatos de madera, ¿no? Con diferentes formas. Se considera un tratamiento un poquito más estético, desde la fisioterapia, la rama de fisioterapia dermatofuncional, ¿no? Esa parte de fisioestética que hay ahora desde hace también unos años que nos estamos pudiendo especializar en ella. También planteamos la maderoterapia, sin embargo, bajo mi punto de vista, depende de cómo se haga, como siempre, y quién lo haga, pues puede llegar a ser demasiado agresiva para la paciente. Como digo, tenemos que plantear que es una paciente, una vez más ya lo hemos dicho, con dolor, con inflamación y con mucha facilidad para los hematomas. Por tanto, si yo voy con un rodillo con pinchos de madera y lo hago incluso demasiado fuerte o a demasiada velocidad, le voy a generar dolor, más inflamación y más hematomas. Por tanto, bajo mi punto de vista, no nos aportaría mucho. Claro, son pacientes que tienen dolor simplemente al tacto de la pierna. Es decir, no toleran el masaje en la pierna. El masaje suave les molesta, les duele. Entonces, bueno, yo no sé si con la maderoterapia es suave, es intenso, no. Claro, hay ciertos, como decía, hay ciertos, bueno, pues de los utensilios de la maderoterapia, hay ciertos utensilios que son más drenantes, que tienen pues cantos un poquito más redondeados, que se pueden utilizar con menos presión. Incluso a nivel casero en casa, pues hay ciertos anticelulíticos eléctricos que, como digo, una vez más, imprescindible, esa suave, ¿no? Una presión suave y una velocidad lenta, nos podrían incluso estimular el drenaje linfático y ese alivio del síntoma de pesadez o dolor. En ese caso, yo sí que lo planteo, incluso se lo recomiendo a mis pacientes. Pero cosas agresivas con el objetivo de romper la grasa, una grasa que ya hemos dicho que es súper resistente y que es inflamada, la maderoterapia, creo que lejos de ayudarnos, nos perjudica. Yo sigo viendo que lo mejor es ponerse en vuestras manos y vais indicando que es lo más adecuado. Hay que individualizar. Creo que el lipedema estamos como describiendo muchas cosas comunes,
pero cada paciente es un mundo. Claro. Igual estamos hablando mucho del dolor y a lo mejor algunas, pues, o también su tolerancia al dolor es mayor y simplemente es más bien pesadez. Pues oye, hay ciertas técnicas para la pesadez, como el drenaje linfático o la presoterapia. Y otras, incluso yo me encuentro a pacientes que no llegan a tener dolor o que ellas describen que no tienen dolor y es esa parte más estética. Pues entonces, si su objetivo es reducir el volumen de la pierna, pues habrá otros tratamientos para ellas. O sea, hay que buscar siempre individualizar y plantear cuál es el objetivo de la paciente y una vez que tengamos el objetivo ya vemos qué tratamientos. A ver, María José dice, a veces tengo inflamados los tobillos y tengo dolores como si tuviera un esguince. ¿Es parte de la sintomatología del lipedema? No. El lipedema al final estábamos diciendo que es una grasa dolorosa que llega prácticamente, respeta lo que son tobillo, dorso de pie, entonces puede tener un dolor casi en cara interna del tobillo, pero no suele producir esguinces ni nada, es una grasa dolorosa, no tiene por qué afectar a los ligamentos. Dice que es un dolor como si tuviera un esguince, que puede también ser por el peso, a lo mejor, ¿no? Pero esa clínica es muy sugestiva, un problema osteoarticular. Claro, da pesadez, da dolor. Pero habría que verla, quiero decir, es que es muy difícil contestar a una pregunta con un signo clínico que te manda una valoración y un diagnóstico correcto, como decíamos. Tengo una paciente de Pedro por aquí que se llama Juana María, paciente de Pedro. Pregunta cómo se llama el tratamiento que no es el masaje linfático. No sé a qué se refiere. ¿A qué se refiere? ¿Presoterapia? La crioterapia. ¿A qué se refiere? O el frío, que también recomendabas que... Crioterapia. Que habéis mencionado y a lo mejor está preguntando por eso. Claro, crioterapia. Que es lo que estábamos diciendo. Con ello lo que buscamos al final es la retracción de la piel, aparte de aliviar el dolor, es sobre todo cuando quitamos mucha grasa, la piel queda un poco flácida. Con este tratamiento de frío conseguimos esa retracción de la piel y que estéticamente, aunque no buscamos el fin estético, pero sí buscamos al final un resultado acorde, ¿no? Entonces el frío hace que todas esas pieles un poquito redundantes se retraigan y esté todo un poquito más armónico. Es también muy bueno, otra cosa, no sé si vendrá por ahí Juana, el hacer ejercicios en piscina, el aquagym y cosas de estas, porque al final quitas el efecto, el propio peso y claro, dentro de la, como te digo yo, dentro de la piscina, la presión del agua también te alivia bastante. ¿Cuestan menos los ejercicios en la piscina? ¿Cuestan menos? Sí. Sí. Lo que se recomienda, o por lo menos Pedro Pablo recomienda mucho, es hacer bicicleta estática dentro del agua, porque hay menos dolor, menos nivel de presión y lo que queremos hacer es que vaya circulando todo el torrente sanguíneo, que se pongan en marcha distintas estructuras musculares y esqueléticas para conseguir la fuerza en los miembros inferiores. Yo creo que recuperamos movilidad, María. Es decir, al principio acordaros que cuando recién operada la marcha está un poquito alterada, cuesta flexionar la rodilla, entonces dentro de la piscina al hacer esa bicicleta nos permite flexionar esa rodilla y yo creo que da movilidad. La compresión que ejerce el agua es favorable para el sistema venoso linfático, si no me equivoco, Cristina. Uy. Tenemos a Cristina como... Estoy buscando el micro. Y la posición en la que estamos en la piscina, al estar también tumbados, evidentemente el retorno se facilita. Para la circulación, fabuloso. Pues no hay más preguntas. O sí, vamos a ver, Ana pregunta si con la crioterapia se pierde algo de grasa. La crioterapia yo me llevé una gran sorpresa cuando fui la primera vez. Yo antes de mandarlo he ido a probarlo. Y parece que sirve para todo. Sirve para el dolor de cabeza, sirve para una multitud de patologías. Ahora, que pierda grasa, eso ya no lo sé. El tema de nosotros aplicar la crioterapia son con fines estéticos
y con fines analgésicos, es decir, buscar un poco esa retracción de la piel y esa estética. El efecto y también un poco respecto a la grasa, yo creo que el efecto antiinflamatorio, ¿no? Pero no lipolítico, es decir, no nos va a hacer que queme la grasa ni desaparezca, ni la están extrayendo como en las cirugías. Entonces, reducirla yo diría que tampoco. No. María José nos dice aquí, estáis hablando también del frío, pero yo tengo bastante sensibilidad al frío. En las pantorrillas sobre todo. A veces siento dolor con el frío en las zonas donde tengo más cúmulos. Sí, cuando el lipedema está un poquito evolucionado, hay tendencia a que esas extremidades, cuando hay frío, es decir, esa parte del cuerpo esté más fría que el resto del cuerpo. También hay una hipersensibilidad, ¿no? Se altera un poco la sensibilidad de la piel a estímulos, tanto del tacto como de la temperatura. De ahí que un simple roce, muchas pacientes me dicen, se me pone mi gato encima y ya me duele, que es un estímulo en teoría no doloroso y duele. Y como decía un poco, pues el frío normal, que no debería causar dolor, llega a ser demasiado molesto. Ahora lo que planteamos del frío estamos hablando en el posoperatorio a nivel de protocolo de tratamiento. Yo creo que la pregunta de María José en este caso, o lo que ella comenta, es en su día a día sin operarse. De todas formas, mientras que estás haciendo el posoperatorio, tú te metes en la crioterapia con medias, ¿vale? Entonces, es decir, el nivel de frío en la zona del tronco inferior es un poquito menor, ¿vale? A veces va asociado a algún síndrome circulatorio, Cristina, ahí me corriges, y por eso, depende de la patología que tengas, te cubres las manos y los pies. A ver, hay una patología que es el síndrome de Raynaud, pero no tiene ningún tipo de relación con el lipoedema. Son patologías diferentes que pueden estar en una misma persona, que es la hipersensibilidad al frío en manos y pies. Pero el daño que hace o la sensación de frío del lipoedema es una causa de lo que estamos haciendo de la hipersensibilidad a cualquier estímulo que tiene la piel. Y pregunta Lidia si el entrenamiento con pesas es perjudicial. Quizá no es lo más adecuado. No, para nada, María. O sí es adecuado. El entrenamiento de pesas es fundamental para todo el tema porque por lo menos lo que me han explicado a mí y lo que he ido preguntando y demás, lo ideal es hacer cardio y fuerza. Entonces, la combinación de ambos ejercicios es óptima. Pero las pesas se pueden hacer de pie y tumbado, ¿no? Sí, pero la pesa no es mala, Elisa. La pesa es buena porque al final le da potencia también un poco a las piernas. Claro, sí, se ha visto que, la fuerza de las piernas. Que al final se ha demostrado que para quemar grasa de una parte, que antes se hablaba mucho de esa parte aeróbica, ¿no? De correr o de hacer bicicleta. Pues se ha visto que para quemar grasa de una parte del cuerpo hay que trabajar específicamente esa parte del cuerpo. Si yo quiero quemar grasa de las piernas, tengo que hacer ejercicio de fuerza de las piernas, de los cuádriceps, de los glúteos, de los gemelos. Entonces, esa parte a nivel de la grasa es imprescindible. Y luego, a nivel de la bomba muscular, para activar nuestros músculos, los músculos nos van a estimular la activación, ¿no? o el retorno del sistema circulatorio y linfático. Y se ha visto que una bomba muscular más fuerte bombea más que una bomba débil. Por ejemplo, las personas más mayores a veces tienen más problemas venosos también por ese sedentarismo y porque los músculos no se mueven. Entonces, si conseguimos tener una bomba muscular muy potente, gracias al entrenamiento de fuerza, con pesas, tipo pilates o diversos tipos de entrenamiento de fuerza que hay, van a ser mucho más efectivos para favorecer ese retorno venoso y linfático. Así que no solo es que no sea perjudicial, sino que es súper imprescindible hacer entrenamiento de fuerza. Favorece hacer músculo. Efectivamente. Hacer músculo. Ahora bien, igual hay que adaptarlo porque muchas pacientes con lipedema tienen pues más inestabilidad en las articulaciones, más hiperlaxitud en las articulaciones, el deporte de impacto les duele. Entonces, siempre controlando bien qué tipo de ejercicio y qué cargas, como digo, hay especialistas para ello, pues debería ser súper recomendable e imprescindible en esos hábitos del día a día que debería tener una paciente con lipedema.
Hay una persona aquí, Juana María, que pregunta, claro, vosotros recetaréis determinadas cosas para minimizar el dolor. Dice que hay que hacer o tomar cuando no aguantas el dolor. Bueno, por mucho que tome analgésico, lo puede aliviar discretamente. Al final, yo creo que debería ir por consulta para que la valorásemos. Pero bueno, mientras tanto, mientras se lo piensa, pues bueno, medidas compresivas, ¿no? Las medias yo creo que alivian bastante, ya sé que es un rollo al principio, pero una vez que se acostumbran a ellas, notan bastante alivio con la compresión, ¿sabes? Y bueno, hacer lo que estamos diciendo, algo de actividad física, si pudiera ser en piscina, fenomenal. Y bueno, hay que ver cuándo tiene dolor, ¿no? Y qué tipo de dolor tiene. Hay muchos tipos de dolor y ahí plantear el mejor tratamiento para ella. Muchas veces farmacológico y otras veces con otras terapias como la que acaba de nombrar el doctor. Y Lidia nos pregunta algo, tiene que ver con la nutrición, si podemos comer patata previamente cocinada y enfriada y de nuevo calentada. Ana, ¿tú qué nos dices de eso? O eso es un mito, Ana. Pues bueno, realmente la patata, cuando hacemos ese proceso, es porque hay un cambio en el almidón. El almidón se convierte en resistente y al final es una especie de fibra que puede actuar como probiótico. Pero bueno, realmente esto a veces puede ayudar a la inflamación crónica. Se puede hacer, sí, el enfriar, o sea, el cocinarla y enfriarla y luego volverla a calentar un poco. Pero es por el tema del almidón, porque además la patata es un hidrato de carbono de rápida absorción y con alto índice glicémico. Entonces, si hacemos ese proceso, lo que hacemos es como parar el proceso y hacerlo y convertirlo en que sea un poco más resistente y que actúe, como he comentado, de prebiótico. Entonces, bueno, va un poco relacionado con disminuir un poco la inflamación, pero sí que es bien cierto que no a todo el mundo le viene bien o se le recomienda este tipo de tip. Como he comentado, de si es un mito o no es un mito, sí que se hace, pero bueno, no a todo el mundo le viene bien. Yo creo que más que dieta, que es una cosa restrictiva, nosotros nos gusta mandar más nutrición antiinflamatoria, nutrición mediterránea, no es solamente un producto, es como te digo, un conjunto de medidas mediterráneas. Sí, al final un poco eso, la dieta mediterránea, pues alimentos ricos en antioxidantes, antiinflamatorios, que algunos son pues las frutas rojas, la fresa, la mora, los arándanos, verduras, hortalizas de hojas verdes como las espinacas, el tema de los frutos secos, las semillas, el aceite de oliva, el té, el blanco, el negro, el verde, el café, bueno, todos esos alimentos y también, por ejemplo, alimentos con alto contenido en omega 6, omega 3, que esos al final pueden también a reducir la inflamación, como por ejemplo, sobre todo los ricos en omega 3 que los encontramos en los pescados azules, en las nueces, en semillas, pero sí que hay algunas que ahora están muy de moda, como las semillas de lino, de chía, pero que es súper importante triturarlas bien o hacerlas que fermenten el día de antes, porque si no, es como si nos tomáramos un vaso de agua que no sirve de nada porque no está haciendo su efecto. O sea, una semilla, si no la rompemos, no hace el efecto que tiene que hacer. Entonces, es súper importante triturarlas y ahí, por ejemplo, hay un alto contenido en omega 3. También, así me gustaría destacar un poco que es fundamental evitar y disminuir el consumo de alcohol y siempre beber agua y estar constantemente hidratados, que todo esto ayudará también a lo largo del día para estar bien hidratados. Y bueno, y luego el consumo de sodio, que también hay que controlarlo mucho, sobre todo en los alimentos procesados. El tema de fiambres, en salsas, en sopas de estas que son instantáneas, todo eso siempre hay que eliminarlo y, por supuesto, poder utilizar otras alternativas como las especias, las hierbas aromáticas o incluso el aceite de oliva virgen extra, sobre todo. Juana María también dice si es verdad que es mejor no comer pan, arroz ni alimentos derivados del trigo. No sé si se refiere al gluten. Bueno, eso va a depender un poco porque quizás me está hablando de la dieta RAD, que se llama Race Adipose Disorders,
que, bueno, es una dieta que se adapta al final, va adaptada a patologías del tejido adiposo. Y bueno, en concreto, en este tipo de dieta sí que se recomienda reducir o retirar el gluten, porque, por el tema de que alivian síntomas digestivos, pero no a todo el mundo hay que eliminarlos. O sea, al final hay que controlar un poco al paciente, adaptarse a sus necesidades y ver un poco, sobre todo, si hay síntomas digestivos. Si hay algún síntoma, pues en ese caso se recomendará retirarlo. En el caso que no hay ningún síntoma de alerta, podrá seguir tomándolo, pero siempre y cuando de forma reducida. Venga. Yo mismo. Venga. A ver, queremos decir al final, el lipedema es una enfermedad desconocida que afecta prácticamente a un 10-15% de las mujeres, que requiere de un tratamiento multidisciplinar, donde estamos implicados todos los colegas que hay aquí, nutricionistas, fisios, psicólogos, vasculares, cirujanos. Y bueno, nosotros al final lo que estamos haciendo son todas medidas un poquito de contención. Con la cirugía algunas veces lo que conseguimos es como un pequeño retroceso en el tiempo, es decir, como 10-15 años previo cuando hace una buena descompresión, pero al final no tenemos un tratamiento todavía definitivo. Y bueno, animaros a venir por consulta, las que tengáis dudas si padecéis o no padecéis esta patología. Y nada, estamos a vuestra disposición para lo que preciséis. Cristina, por ejemplo. Yo, como cirujano vascular, creo que está ya todo dicho por el compañero, por el doctor Mejil. La unidad está para que todas las que tengáis necesidad de que os veamos, estamos a vuestra entera disposición para ayudaros, para deciros si tenéis estadiaje quirúrgico, si podéis estar en un estadiaje menor y a base de la ayuda de todas las compañeras evitar la cirugía en el futuro y sobre todo remarcar, porque es importante lo que ha dicho el doctor Marfil, que nosotros os podemos ayudar a retroceder la enfermedad, a retroceder 10 años, pero no sabemos qué va a pasar dentro de 10 años. Y eso, como ha dicho María, hay que saber siempre no frustrarse y saber siempre lo que al día de hoy podemos aportar a la medicina los médicos. Y con eso yo creo que nuestra parte, la parte de la cirugía, no sé si no hay preguntas, si no quedan dudas, está cerrado. Muchas gracias. ¿Y Laura? Bueno, nada, yo simplemente doy las gracias también por haberme invitado a participar en esta sesión. Simplemente quiero animar a la difusión de esta patología. Creo que lo imprescindible, una vez más, aunque ya lo hemos dicho, es conseguir un buen diagnóstico. Sé que emocionalmente, por lo que me cuentan las pacientes, es muy duro cargar con el peso de no tener una respuesta, pero animo a que sigan luchando por ella, que acudan a profesionales que estamos un poquito metidos en esto, como yo he dicho, los frikis del lipedema. Creo que se pueden cambiar muchas cosas de aquí al futuro, por supuesto, con mucha investigación también por parte de todos. Y que, sin duda, una vez conseguido ese diagnóstico, que tengan su objetivo claro, que supongo que será mejorar su calidad de vida, y ahí pues ya plantearemos diferentes tratamientos. Desde la fisioterapia, que es mi parte, pues tenemos muchas herramientas, por suerte, para poder ayudarlas, como hemos dicho, teniendo claro que no vamos a curar esta patología, pero para sí que mejorar esa calidad de vida. Y en el caso de que la opción sea el tratamiento quirúrgico, que parece ser la más indicada y la más efectiva, por supuesto, para el alivio de los síntomas, pues la fisioterapia imprescindible en ese tratamiento postoperatorio. Animo a todas a que organicen bien sus sesiones de drenaje linfático con tiempo y para tenerlo todo en orden antes de la cirugía, para que no haya agobios ni estrés y, por supuesto, para dar tranquilidad tanto a la paciente como a los familiares, que también estaremos ahí para, como he dicho al principio, para acompañarles en este duro proceso y que mejorará su vida, sin duda. Muchas gracias. María. Yo, de nuevo, agradecer también la intervención de mis compañeros, de vosotras que estáis al otro lado de la pantalla, y yo os animo y os aliento a que desarrolléis esa inteligencia emocional, esa capacidad para
para motivaros a vosotras mismas, de perseverar en el empeño ante posibles frustraciones, aprender a hablaros de una forma donde la culpa no sea una fuerte losa para todas y cada una de vosotras, sino que fomentéis vuestro propio autocuidado, y aprender a tolerar vuestras imperfecciones siempre y cuando no causen dolor. Entender que los cuerpos perfectos no existen y que tenemos que tener una buena calidad de vida y una buena calidad a nivel de salud mental. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Ana. Bueno, pues muchas gracias, lo primero, por darme la oportunidad de estar aquí. También gracias a todos los que estáis escuchando. Y bueno, y a nivel nutricional, sí que me gustaría destacar que la dietoterapia es un aspecto muy importante para el tratamiento de las personas con lipedema y que este tipo de tratamiento puede ayudar a reducir la inflamación y mejorar la salud general del cuerpo. Y bueno, os animo a que cualquier duda o consulta, que estamos todos aquí, y para mejorar vuestra calidad de vida y mejorar también y proporcionar pautas específicas adaptadas a vuestras necesidades, tanto psicológicas como a nivel de fisioterapia y a nivel nutricional. Pues muchas gracias a todos por participar en este webinar, en estas sesiones. Todas las dudas que surjan de este webinar, pues podéis poneros en comunicación directa con Clínicas Mediquadis, con este pedazo de equipo multidisciplinar. Habéis visto la importancia que tiene abordar este problema de salud desde todos estos puntos. Así es que muchísimas gracias y bienvenidos en cualquier otro momento, pues para seguir hablando. Muchas gracias, Elisa. Gracias a todos. Un saludo a todos, un beso. Muchas gracias. Adiós, gracias. Adiós. Ahora.